Es la mañana del 2 de julio de 1955. En una pista de salida, un avión de hélices se prepara para cubrir una ruta simple, casi rutinaria, un trayecto corto, un vuelo comercial normal. Pasajeros acomodados en sus asientos, tripulación lista, motores estables, cielo despejado, nada fuera de lugar, nada que haga pensar que décadas después ese despegue se convertiría en una de las historias más extrañas, repetidas y compartidas del misterio moderno. La versión más famosa dice que era el vuelo Pan Am 914, que salió de Nueva York rumbo a Miami, que desapareció sin dejar rastro y que 37 años después aterrizó de repente en Caracas, con el mismo avión, la misma tripulación y los mismos pasajeros, como si para ellos el tiempo no hubiera pasado. Suena imposible, y precisamente por eso funcionó tan bien, porque esta no es solo la historia de un avión perdido, es la historia de una idea capaz de atravesar generaciones, un relato construido con los elementos perfectos, una desaparición limpia, una reaparición imposible, un piloto confundido, controladores en shock y un despegue final que borra cualquier posibilidad de comprobar nada. Durante años, millones de personas escucharon este caso como si fuera real. Algunos juraban haber visto fotos, otros recordaban haber oído supuestas grabaciones de radio. Muchos estaban convencidos de que el expediente existía en algún archivo olvidado. Pero cuanto más se mira esta historia, más se deforma. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente inquietante. Porque el misterio del vuelo Pan Am 914 no habla solo de un avión que supuestamente viajó en el tiempo. Habla de algo mucho más cercano, de por qué ciertas mentiras sobreviven mejor que la verdad. De cómo una historia imposible puede instalarse en la memoria colectiva hasta parecer un recuerdo auténtico. Y cuando empiezas a seguir sus huellas, lo que aparece no es un portal en el tiempo, es algo mucho más real y de algún modo mucho más perturbador. Para entender por qué el vuelo Pan Am 914 consiguió atrapar a tanta gente, primero hay que volver a la era en la que supuestamente comenzó todo. Los años 50 representan en el imaginario colectivo una edad de oro de la aviación. Volar todavía conservaba algo de lujo, de novedad, de promesa. Los aeropuertos eran vitrinas del progreso y los aviones comerciales simbolizaban una modernidad elegante, segura, casi futurista. En ese escenario, Pan American World Airways ocupaba un lugar especial. Pan Am no era una aerolínea cualquiera. Era una marca global, reconocible, poderosa, asociada al prestigio internacional y al avance tecnológico de su tiempo. Por eso, el nombre funciona tan bien dentro de la leyenda. Decir Pan Am no solo suena creíble, suena histórico. Suena a gran aviación, a rutas clásicas, a pilotos impecables, a fuselajes blancos y azules atravesando un mundo que todavía estaba aprendiendo a conectarse por aire. Si alguien quisiera inventar una historia de desaparición aérea ambientada en el siglo XX, Pan Am sería una de las primeras opciones posibles. Luego está el avión. En la versión popular del mito se habla de un Douglas DC-4, un cuatrimotor de hélices robusto, elegante y absolutamente reconocible. Su silueta parece sacada de una fotografía en sepia, y eso también importa, porque el relato necesita un aparato que visualmente pertenezca al pasado. No serviría igual si se hablara de un avión anónimo. El impacto nace en parte de imaginar una aeronave de los años 40 o 50, apareciendo de pronto en una pista moderna, rodeada de jets, vehículos de asistencia recientes y trabajadores incapaces de creer lo que están viendo. Es una imagen poderosa, casi cinematográfica. Pero también es una imagen diseñada para fijarse en la memoria. La leyenda suele desarrollarse en dos momentos separados por casi 4 décadas. El primero ocurre en 1955, el segundo en 1992. Entre ambos se abre un vacío perfecto, una grieta temporal lo bastante grande como para producir asombro. No son 5 años, no son 10, son 37. Tiempo suficiente para que una generación desaparezca, para que cambien los uniformes, los aeropuertos, la tecnología, la radio, la estética del mundo. Esa distancia convierte la historia en algo más dramático. Cuando el piloto pregunta por Miami y desde la torre le responde que están en Caracas y que han pasado 37 años, el relato activa el mismo mecanismo emocional que una gran escena de ciencia ficción. Ese es el corazón del mito, la colisión entre dos épocas. Y por eso, mucha gente lo creyó incluso antes de comprobar nada. Porque no entra primero por la razón,
Entra por la imagen, entra por la emoción, entra por la escena. Un avión antiguo aparece en radar. Los controladores dudan. La torre llama. El piloto responde con absoluta normalidad. Dice una fecha imposible. Y de pronto todo el aeropuerto se convierte en testigo de algo que no puede estar ocurriendo. La historia se vuelve todavía más eficaz porque utiliza detalles técnicos suficientes para sonar seria, pero no tantos como para invitar a una comprobación inmediata. Un número de vuelo, una aerolínea real, un modelo de avión conocido, una ruta plausible, un aeropuerto internacional, un controlador aéreo con nombre y apellido. Es el equilibrio perfecto entre concreción y ambigüedad, justo el necesario para parecer verificable sin serlo de verdad. En cualquier gran leyenda moderna siempre hay instituciones alrededor, y aquí también las hay. Panam aporta autoridad, la aviación civil aporta formalidad, la torre de control aporta urgencia, los archivos supuestamente perdidos aportan misterio. Los familiares, los operadores de radar, el personal de pista y los empleados del aeropuerto añaden textura humana. De repente, el relato ya no parece una simple invención. Parece una reconstrucción incompleta de un hecho real. Ese efecto se refuerza con otro elemento muy importante: la desaparición sin restos. En la cultura del misterio, pocas cosas son más poderosas que un objeto grande desapareciendo sin dejar huella. Un avión comercial no debería evaporarse. Si cae, deja piezas. Si explota, hay señales. Si se desvía, alguien lo detecta. Si aterriza, queda un registro. El vuelo Panam 914 rompe todas esas expectativas a la vez. Primero, desaparece de radar sin explicación. Después, reaparece décadas más tarde sin que nadie pueda explicar cómo. Y finalmente, vuelve a despegar y a perderse para siempre. El relato se asegura así de blindarse contra la verificación. Siempre escapa justo antes del momento en que podría ser examinado. Es una estructura casi perfecta. Y como toda estructura perfecta, no depende solo de lo que dice, sino de lo que evita. No ofrece documentos concretos, no ofrece testigos verificables, no ofrece expedientes comprobables, no ofrece fotografías originales auténticas, no ofrece listas de pasajeros confirmadas, no ofrece un rastro físico. A cambio, ofrece algo mucho más fuerte para el público general: una experiencia narrativa cerrada, limpia, emocionalmente satisfactoria. También ayuda el contexto cultural en el que este tipo de historias prosperó durante décadas. Los relatos sobre desapariciones inexplicables, ovnis, triángulos misteriosos, portales temporales y fenómenos anómalos encontraron un terreno fértil en revistas sensacionalistas, programas nocturnos de radio, televisión de misterio y, más tarde, Internet. Antes de que fuera sencillo consultar archivos históricos o contrastar fuentes en segundos, muchas historias circulaban de boca en boca o de página en página sin una auditoría seria. Si sonaban convincentes, sobrevivían. Si emocionaban, crecían. Si daban miedo o asombro, se repetían. Y el vuelo Panam 914 tenía todo eso. Tenía desaparición, tenía tiempo perdido, tenía tecnología antigua, tenía un regreso imposible, tenía una reacción humana de pánico y tenía un final abierto. Era demasiado bueno para morir rápido. Así que la pregunta ya no era solo si había ocurrido. La pregunta, aunque casi nadie la formulaba así, era otra. ¿Por qué esta historia parece tan real incluso cuando empieza a resquebrajarse? La versión clásica del caso comienza con una escena limpia y ordenada. El avión despega con normalidad desde Nueva York rumbo a Miami. Nada extraño en el clima, ninguna avería reportada, ningún mensaje de socorro. En algún punto de la ruta simplemente desaparece. La comunicación se corta, el radar deja de mostrarlo. Desde tierra empiezan los llamados, primero tranquilos, luego urgentes. Se activan protocolos. Se imagina un posible accidente sobre el Atlántico. Se movilizan equipos, pero no aparece nada, ni combustible, ni restos, ni supervivientes, ni explicación. Esa primera parte ya sería suficiente para sostener una leyenda. Pero el relato no se conforma con una desaparición, necesita algo más grande. Por eso da su salto más recordado en 1992, cuando, según la historia, el avión reaparece de forma súbita en el radar del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela. La torre detecta una señal no identificada,
Al mirar al cielo, los operadores ven acercarse un aparato que parece sacado de otra época. No es un jet de pasajeros moderno, no es un carguero habitual, es un avión de hélices, un DC-4, algo anacrónico, fuera de lugar, casi fantasmal. La radio se activa, la torre llama, y entonces llega la respuesta que convierte una rareza operativa en un evento imposible. El piloto dice que es el vuelo 914 de Pan American. Afirma que vuela desde Nueva York hacia Miami. Cree estar en 1955. Cree estar cumpliendo un trayecto normal. No entiende por qué le hablan desde Caracas. No entiende por qué el mundo a su alrededor no se parece al que dejó atrás. A partir de ahí, el relato se vuelve pura tensión. Los controladores se miran sin saber qué decir. Algunos quedan paralizados. Otros intentan mantener la calma profesional. Se le informa al avión la fecha actual: 1992. El piloto entra en shock. La voz cambia. El tono se quiebra. En la pista, el viejo cuatrimotor aterriza, rueda, se detiene. El personal de tierra se aproxima. Y aquí la historia despliega su mejor escena visual. La puerta se abre, la escalerilla baja. Aparece el capitán con un uniforme impecable de otra época. Mira alrededor y ve un mundo que no reconoce. No reconoce los vehículos, no reconoce los demás aviones, no reconoce la infraestructura, no reconoce el tiempo. La leyenda insiste en ese instante porque ahí se concentra toda su fuerza emocional. No se trata solo de una anomalía técnica, se trata de un ser humano enfrentado a la idea de que todo lo que conocía ha desaparecido, que su presente ya no existe, que las personas que dejó atrás están muertas o envejecidas, que él ha cruzado una frontera imposible sin darse cuenta. Es una escena muy eficaz porque transforma una historia mecánica en un drama humano. Y justo cuando el relato parece dirigirse hacia la revelación final, hace lo contrario. El capitán entra en pánico, regresa al avión, cierra la puerta, acelera sin autorización y despega otra vez. El avión desaparece para siempre. No hay inspección, no hay interrogatorio, no hay revisión técnica. No hay pasajeros descendiendo, no hay evidencia duradera, solo una visión, solo un contacto, solo una historia que por diseño se esfuma antes de ser comprobada. Esa es la razón por la que la leyenda fue tan resistente. Cada posible prueba queda eliminada dentro del propio argumento. Si alguien pregunta por restos, no los hay. Si pregunta por archivos, desaparecieron o nunca se mostraron. Si pregunta por los pasajeros, jamás bajaron. Si pregunta por fotos, son difusas, dudosas o llegan tarde. El relato se protege solo, pero cuando se empiezan a examinar de cerca, el edificio cambia. El primer problema aparece en lo más básico: los registros. Un vuelo comercial internacional o doméstico de una aerolínea importante no surge de la nada. Deja rastros administrativos, listados, programación, archivos internos, referencias en prensa, datos de flota y documentación operativa. En el caso del supuesto Pan Am 914, esos rastros no aparecen de manera verificable. No existe evidencia sólida de que Pan Am operara ese vuelo con esas características exactas, tal como la leyenda lo cuenta. Después viene el avión. La historia repite con seguridad que era un DC-4, pero el uso de ese modelo por parte de Pan Am y la forma concreta en que se integra en la narración presentan inconsistencias históricas. El relato necesita un avión visualmente antiguo, sí, pero no construye bien su plausibilidad operativa real. Escoge más por efecto dramático que por precisión histórica. Luego están los nombres propios. En muchas versiones se menciona al controlador aéreo de Caracas como Juan de la Corte. El detalle da sensación de autenticidad. Parece el tipo de información que solo aparecería en una reconstrucción basada en hechos. Sin embargo, cuando se intenta seguir ese rastro, la figura se vuelve borrosa. No surge respaldada por documentación clara, entrevistas comprobables o registros independientes sólidos. Existe en el relato más que en la realidad documentada. Las supuestas pruebas visuales también se desmoronan. A lo largo de los años, múltiples imágenes asociadas al vuelo 914 resultaron ser fotos de otros aviones, de otras aerolíneas o montajes reutilizados para dar cuerpo a una historia que en sí misma carecía de archivo auténtico. El ojo quiere creer, y una imagen antigua con un logo parecido basta para empujar a mucha gente a aceptar el resto sin más preguntas. Entonces llega el giro decisivo. Cuando se rastrea el origen de la historia, no se llega a un expediente aeronáutico, no se llega a un informe oficial, no se llega a una investigación técnica, se llega a una publicación sensacionalista, Weekly World News, y eso lo cambia todo.
Weekly World News era conocido precisamente por publicar historias espectaculares, absurdas, fabricadas para impactar y entretener. No funcionaba como una fuente periodística rigurosa, sino como una máquina de titulares imposibles. En ese entorno, un avión perdido en el tiempo no era una anomalía editorial. Era exactamente el tipo de contenido que el medio sabía convertir en fenómeno. Ahí está la verdadera pista. No nace como un caso serio que luego se exagera. Nace como una invención sensacionalista que luego mucha gente recicla como si fuera real. Con el tiempo, la historia fue reimpresa, modificada y adaptada. Algunas versiones cambiaron fechas, otras alteraron el número de pasajeros, algunas añadieron diálogos, otras inventaron material gráfico, y cada pequeña reescritura le daba una nueva vida, lo bastante similar para conservar la esencia, lo bastante distinta para parecer una actualización o una nueva confirmación. Cuando Internet empezó a amplificar este tipo de relatos, el vuelo Pan Am 914 encontró su hábitat ideal. Blogs, foros, videos de misterio, páginas de curiosidades y canales de YouTube lo difundieron una y otra vez. Muchos creadores no investigaban el origen, otros sí, pero preferían el impacto narrativo a la verificación. Poco a poco, la repetición sustituyó a la prueba, y eso es clave, porque las personas no siempre creen una historia por la calidad de su evidencia. A menudo la creen por la cantidad de veces que la han escuchado. Si algo aparece en múltiples videos, múltiples publicaciones y múltiples idiomas, empieza a parecer real por pura familiaridad. La mente interpreta la repetición como una forma de confirmación. Si tantos lo cuentan, será por algo. Pero en Internet, muchas veces todos están citando a alguien que citó a alguien que al final terminó citando una invención original. Así se construyen muchos mitos modernos. Este punto, el misterio deja de ser si el avión viajó en el tiempo. Eso ya no resiste. El verdadero enigma pasa a ser otro. ¿Cómo una historia tan frágil consiguió sobrevivir tanto? Parte de la respuesta está en la ciencia ficción. La idea de una grieta temporal, un agujero de gusano o un desliz en el espacio-tiempo tiene un poder inmenso sobre la imaginación humana. Aunque la física teórica contemple ciertas estructuras matemáticas exóticas, nada de eso respalda la historia concreta del vuelo 914. Pero el relato se aprovecha del lenguaje científico igual que antes se aprovechó del lenguaje aeronáutico. Toma un concepto fascinante, lo simplifica y lo convierte en decorado de credibilidad. Otra parte de la respuesta está en la nostalgia. El mito enfrenta dos épocas muy distintas. Un mundo analógico, uniforme y lento, irrumpiendo en otro más moderno, complejo y acelerado. Ese choque produce una emoción extraña, no solo miedo, también melancolía. El avión no reaparece únicamente como anomalía, reaparece como fantasma de un pasado idealizado. Y luego está el factor humano más profundo, la memoria. Muchas personas aseguran recordar este caso desde hace años, aunque nunca hayan visto una fuente fiable. Lo recuerdan porque la historia encaja tan bien en el archivo emocional del misterio, que parece haber estado siempre ahí. Una buena leyenda no se limita a circular, se incrusta. Adopta la forma de un recuerdo compartido. Ese fue el gran triunfo del vuelo Pan Am 914. No convencer a expertos, sino instalarse en la conversación popular. Con el paso del tiempo, investigadores independientes, verificadores y autores interesados en desmontar leyendas urbanas fueron reuniendo las piezas. Revisaron hemerotecas, compararon versiones, examinaron inconsistencias técnicas, buscaron registros de Pan Am, rastrearon el origen editorial, y cuanto más avanzaban, más claro quedaba el patrón. No había caso, había relato, no había expediente perdido, había narrativa reciclada, no había portal temporal, había sensacionalismo bien construido. Ese es el verdadero punto de inflexión de esta historia. No ocurre en una pista de Caracas, sino en el momento en que alguien deja de repetirla y decide comprobarla. Ahí es donde cambia todo. Cuando la emoción se enfrenta al archivo, cuando el mito entra en contacto con la evidencia. Y aún así, incluso después de ser desmentido, el vuelo 914 no desaparece. Sigue regresando. Cada cierto tiempo alguien vuelve a contarlo como si fuera un caso real. Alguien le pone música inquietante, imágenes antiguas, una voz grave, y de pronto la historia revive otra vez. Siempre aparece alguien que pregunta si pudo haber sido un experimento secreto. Siempre hay alguien que insiste en que algo tuvo que pasar. Eso también forma parte de su fuerza. Porque cuando una historia deja de ser solo información y se convierte en experiencia emocional, desmentirla no siempre basta para destruirla.
Los datos corrigen, sí, pero no siempre reemplazan. El asombro deja huella, y el vuelo Pan Am 914 fue construido exactamente para eso, para dejar una marca capaz de sobrevivir incluso a su propia falsedad. Por eso su importancia va mucho más allá de una simple anécdota viral. Es un ejemplo casi perfecto de cómo nacen y sobreviven los mitos modernos. Tiene todos los ingredientes: una marca reconocible, una ambientación histórica convincente, detalles técnicos suficientes para sonar seria, testigos difíciles de verificar, ausencia total de pruebas convertida en parte del misterio y un final que impide cualquier comprobación futura. En ese sentido, el vuelo 914 sí hizo algo extraordinario. No cruzó el tiempo. Cruzó generaciones, pasó de tabloides a foros, de foros a videos, de videos a redes sociales y de redes a la memoria colectiva. Y quizá esa sea la parte más inquietante. No que alguien inventara la historia, sino que millones llegaran a sentirla como real. Porque así, veces el mayor misterio no está en el cielo, está en nosotros.